Muy bien, entonces empezamos a entrar la semana pasada a la parte de entender lo que estamos leyendo. Vimos lo que era observar lo que estamos leyendo, empezar a poner atención a los detalles de lo que está sucediendo, qué es lo que la palabra nos está mostrando, qué acciones suceden, quiénes están involucrados, por qué el escritor está escribiendo tal cosa, ver los verbos, los sujetos, ver las comparaciones, los contrastes, todas esas cosas, ¿verdad? Después de observar los detalles de la lectura, empezamos a querer entender qué es lo que está intentando decir la lectura. Y ahí es donde empezamos a ver contexto, ¿verdad? Esa era la palabra clave la semana pasada, contexto, contexto, contexto. No queremos sacar nada de su contexto. Cuando leemos la palabra queremos ver qué es lo que está alrededor del pasaje, qué es lo que está alrededor del capítulo, de qué está hablando el libro entero. Ese libro, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Vimos que hay diferentes géneros de libro en la Biblia, ¿verdad? Y cuál es el propósito principal de toda la Biblia en sí, cómo el libro cabe dentro del propósito completo de la palabra de Dios. Habíamos visto también que nosotros traemos un contexto nuestro y hay un contexto en el tiempo que estaba escrito la palabra. Y lo que tenemos que asegurarnos es de no intentar aplicar nuestra cultura, nuestra crianza, nuestro contexto a las verdades de la Biblia. También entender que la manera en que está escrita la Biblia va a reflejar tal vez alguna cultura en la que estaba escrita. Pero a pesar de la cultura, hay alguna verdad dentro de la palabra que se puede aplicar a través de toda la humanidad y toda la eternidad. Y eso vamos a verlo un poco más adelante también, ¿verdad? Entonces habíamos visto estos anillos del contexto, está el texto, luego lo que está justo alrededor, el segmento, el resto del libro y el resto de la Biblia. Y habíamos llegado a esta parte, y aquí es donde terminamos al final. Justo antes de esto estábamos viendo los diferentes tipos de contexto que hay también, ¿verdad? Hay que entender el contexto histórico y cultural, llegar a conocer el autor de la palabra. Obviamente Dios es el autor supremo, pero inspiró a hombres por medio del Espíritu Santo a escribir la palabra. Y vemos que cada autor tiene su manera de escribir, vive en otro contexto, en otro siglo, en otro área del mundo, y cada uno se refleja dentro de la manera que escribe. Entonces conozcamos al autor de los libros, la audiencia del libro, las condiciones geográficas, las sociales, las religiosas, las económicas, las políticas y el contexto teológico, que habíamos hablado al final, que el contexto teológico es cómo es que todas las diferentes partes de la Biblia se unen para formar esta obra maestra que Dios nos ha dado, que se llama la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lo que queremos ahora llegar a entender es cómo podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque algo que habíamos dicho es que no tiene varias interpretaciones. Algo que vamos a ver al final de esta reunión es que la Biblia, muchos pasajes tienen varias aplicaciones, pero su interpretación es una. La interpretación es del Espíritu Santo, no de los hombres. Yo no voy a interpretar un pasaje de una manera y don Carlos de otra, y Eunice de otra, y José de otra, y Arturo de otra, y todos con su diferente interpretación para que la interpretación justifique la manera que yo quiero actuar o que yo quiero vivir la vida. La interpretación le pertenece al Espíritu Santo y Él nos da la interpretación que Dios tenía desde el comienzo, ¿verdad? Y de ahí lo podemos aplicar a diferentes partes de nuestra vida, pero la interpretación es una. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Algunas reglas que podemos seguir para no interpretar erróneamente lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Número 1, recuerde que el contexto es la regla. No podemos sacar pasajes fuera de su contexto. Nunca tome una escritura fuera del contexto para hacerla decir algo que usted piensa que sería bueno que dijera, ¿verdad? Algún pasaje, no se me viene una a la mente ahorita, pero digamos alguien que viene y está intentando justificar borracheras. Entonces viene y ve que Jesús tomaba vino y dice, Jesús tomaba vino, así que yo puedo ir a emborracharme también. Eso saca de contexto. No está reconociendo que el vino era diferente. Jesús nunca se emborrachó. Hay muchos detalles de esos pasajes que no tienen nada que ver con Jesús emborrachándose porque Él nunca se emborrachó. Entonces,
tratar de sacar algo de contexto para justificar nuestras acciones no es lo correcto. Entonces siempre mantener en contexto para asegurarnos que estamos recibiendo la interpretación que Dios quiere. Número 2, siempre busque todo el consejo de la palabra de Dios. Dice, mientras más estudiamos la Escritura, más entenderemos el cuadro completo. ¿Verdad? Hay muchas cosas en la palabra y hay muchas veces que tal vez no vamos a entender cosas en la palabra. Pero si podemos ver el cuadro completo, todo lo que Dios nos ha dicho, vamos a ver que Dios es constante a través de la palabra. Entonces, para poder entender algún pasaje, es bueno entender el contexto del pasaje y el contexto completo. Y eso nos lleva un poco a la parte 3 también, que dice, recuerde que la Escritura nunca contradice la Escritura. Dios es perfecto, Dios no comete errores y Dios no puede contradecirse a Él mismo. Entonces, si hay una parte en la Escritura que usted piensa que se contradice con otra, lo más probable es que no estás entendiendo o el contexto o la razón por la que pareciera ser el caso. Algunos consejos que da aquí, dice, compare Escritura con Escritura, use referencias cruzadas. Muchas Biblias, a veces cuando uno está leyendo en un versículo y de repente a la par de una palabra le aparece como una letra pequeñita, ¿verdad? Y esa letra pequeñita te hace ver una nota en la parte de abajo de la página. Y esa nota a veces dice, mire Éxodo tal y tal, o mire Deuteronomio tal y tal. La razón por eso es para que usted vea que esa escritura tiene alguna relación con otra escritura en la Biblia. Y lo que puede hacer esa relación es darte el contexto de qué es lo que está diciendo. Cuando Jesús está en el desierto siendo tentado por el diablo, Él dice muchas veces, ¿cómo está escrito? Y dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y si usted ve, tal vez en su Biblia va a haber una letrita que lo hace referencia a Deuteronomio, porque Jesús estaba haciendo referencia a alguna otra escritura, ¿verdad? Entonces vemos que hay referencias cruzadas entre la Biblia, lugares donde la escritura hace referencia a otra escritura. El mejor intérprete de la escritura es la propia escritura. Dios es el mejor guía para nosotros entender qué es lo que Él quiere decir Dios, ¿verdad? Él es la mejor fuente para la verdad y siempre es mejor, si no entendemos algo, estudiar lo que dice la palabra al respecto de ese tema o de esa palabra, o por qué dice eso. Veamos qué dice el otro apóstol, o qué dice otro escritor, o qué dice el Antiguo Testamento, y así ver lo que Dios nos quiere decir a través de la Escritura, ¿verdad? Número 4. Evite basar su doctrina en un pasaje oscuro de la Escritura. ¿A qué me refiero con oscuro? Oscuro me refiero a un pasaje difícil de entender. Entonces, no es que usted pueda agarrar un pasaje que tal vez no entienda y convertirlo en lo que usted quiera que signifique. Si usted no entiende un pasaje, con mucho más razón estudiar y llegar a entenderlo antes de intentar aplicarlo. La Biblia a veces no es fácil de entender. Y van a haber veces que hasta tal vez te sientas estresado o frustrado por no entender qué es lo que está diciendo. Y eso está bien. Nosotros tenemos mentes finitas, ¿verdad? Dios es un ser infinito. Su mente va más allá, su entendimiento, su sabiduría va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y es verdad, el Espíritu nos lo puede revelar. Y lo hará si nosotros buscamos sabiduría de parte de Dios. Pero miren las palabras de Pedro en 2 de Pedro 3:16, hablando de las cartas del apóstol Pablo. Mire qué curioso, dice Pedro, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como la hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Pedro mismo está admitiendo que a veces cuando Pablo escribía de una manera difícil de entender. Pero note quiénes son los que no llegan a entender los pasajes de Pablo. Ignorantes e inconstantes. Personas que no quieren conocer y personas que se cansan o se aburren y no perseveran. Entonces, ¿cuál es la clave para llegar a entender la palabra? Siga estudiando. Siga pidiéndole a Dios sabiduría, siga pasando tiempo en su palabra, y entre más llegamos a conocer el corazón de Dios, más vamos a conocer la palabra de Dios. Pero no permitamos que la ignorancia y la inconstancia nos lleven a la frustración y a la perdición, como algunos
como implica Pedro, hicieron algunas personas. Pero si Pedro pudo hasta tener problemas para entender a veces lo que decía Pablo, nosotros tenemos todo el derecho para tener un poco de dificultad entendiendo parte de la Escritura. Entonces, sea paciente consigo mismo, ¿verdad? Estudiar la Biblia, entender la Biblia no es una carrera, ¿verdad? Es cierto que tenemos un tiempo limitado en esta tierra, pero aprovechémosla. Con más razón entremos en ella y pasemos más tiempo pacientemente en la palabra de Dios. Número 5. Interprete la Escritura textualmente o de una manera simple, por decirlo así. No intente sobre espiritualizar lo que estás leyendo. A lo que me refiero es que si lees un pasaje y empiezas a decir, bueno, yo sé lo que dice, pero ¿qué es lo que de verdad significa? Intentando como buscar algo más profundo de lo que dice. A veces los pasajes significan exactamente lo que el pasaje quiere decir, ¿verdad? A veces el escritor está escribiendo literalmente. Entonces, ¿cómo podemos analizar e interpretar la escritura textualmente? Pues dice, use el sentido literal a menos que haya una buena razón para no hacerlo. En otras palabras, cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? No empieza a decir, bueno, yo sé que Él dice, ama a tu enemigo, pero tiene que estar diciendo otra cosa, porque eso es absurdo. ¿Quién va a amar a sus enemigos? No, Jesús está hablando muy literalmente. Jesús amó a sus enemigos. Él lo demostró por ejemplo propio. Así que nosotros también debemos de hacerlo, ¿verdad? Eso nos lleva al segundo punto. Dice, use una interpretación figurativa cuando el pasaje diga que lo haga. Habíamos visto un ejemplo hace varias semanas que comparaba a Sarai y su hijo Isaac y a Agar y su hijo Ismael, ¿verdad? Y estaba comparando a los que estaban en esclavitud y los que habían sido libertados por Jesús. Y el escritor dice, la historia de esas dos mujeres sirve como figura para ustedes hoy en día. Entonces, si la misma escritura nos está diciendo que algo es figurativo, pues tomémoslo como figurativo, ¿verdad? No intentemos tomarlo literalmente. Yo no soy literalmente Isaac, sino que yo estoy representado en Isaac porque Isaac era el hijo de una promesa. De la misma manera, yo habiendo confiado en Cristo, entré como hijo adoptado a la familia de Dios por la promesa de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso es figurativo. Así que si el texto nos dice que algo es figurativo, confiemos en ella. Dice, usa el sentido figurado si la expresión es obviamente una figura del lenguaje. Como el siervo clama por agua, así mi alma clama por ti, ¿verdad? Está usando una metáfora para dar a entender la sed que tiene el alma por nuestro Señor. Entonces, cuando vemos esos tipos de lenguaje figurativo, las metáforas, los símiles, las comparaciones que habíamos visto anteriormente, pues ahí podemos suponer que es figurativo, porque está usando lenguaje figurativo. Usa el sentido figurado si una interpretación literal va contrario al contexto del pasaje, el contexto del libro o el propósito del autor. De nuevo, la Biblia no se contradice, ¿verdad? Entonces, si alguna imagen o alguna historia que alguien contó va en contra de lo que predica la palabra o de lo que enseña la palabra, es muy posible que está usando una figura de hablar para poder darnos a entender un mensaje. Usa el sentido figurado si la interpretación literal envuelve la contradicción de otra escritura. Es similar a lo que acabamos de decir, ¿verdad? Usa la interpretación figurada si un significado literal es imposible, absurdo o inmoral. Muchas veces se usaban ¿verdad? Diferentes comparaciones o maneras o imágenes para dar a entender un mensaje o una moraleja, y lo más probable es que era una moraleja, ¿verdad? Para darnos a entender lo que están queriendo decir en el contexto del mensaje. Número 6, dice, concluya el proceso de interpretación describiendo el significado que pretende comunicar el autor en el pasaje. Entonces, este es el punto al cual queremos llegar con lo que es entender el texto, ¿verdad? Observar el texto, entender el texto, y esta es como la conclusión. Estamos ya poniendo como un resumen de todo lo que hemos entendido, de lo que hemos observado. La mayor pregunta es, ¿cuál es el punto de lo que acabo de leer? ¿Cuál es el propósito, el punto de lo que acabo de leer? Dice, en una o dos frases
sintetice describiendo el significado que pretende comunicar el autor en el pasaje a los lectores originales. Vamos a resumir lo que acabamos de leer, básicamente. Sea responsable, recuerde, un texto no puede significar lo que nunca significó, ¿verdad? Algo que dijeron en ese entonces, la verdad que sale de ese texto no va a cambiar porque la cultura cambió. La verdad que Dios quiere expresar por medio del texto va a ser la misma en ese entonces y va a ser la misma hoy. Entonces no le intentemos dar una interpretación diferente que nunca significó en el tiempo que fue escrito. Sea conciso, manténgalo simple, ¿verdad? De nuevo, estamos resumiéndolo. Por ejemplo, si llegas a un pasaje y lo lees y dices, bueno, en resumen, Dios ama a los hombres. Sí, Dios ama a los hombres, eso es cierto, pero sea un poco más específico. Dios ama a los hombres y lo mostró enviando a su Hijo a morir por ellos, ¿verdad? Entonces vemos que es un resumen de algo que se leyó, puede ser Juan 3:16, puede ser Romanos 5:8, dependiendo de qué es lo que está leyendo, pero das un pequeño resumen de cuál es el punto de lo que acabas de leer. Y sea específico, que como le decía, no solamente ponga Dios es amor o Dios ama a los hombres, sino por qué Dios ama a los hombres, cómo lo ves en ese pasaje, cómo llegaste a esa conclusión, ¿verdad? Pues el autor comunicaba su texto en ese tiempo para tal propósito. Y número 7, chequear sus conclusiones apoyándose en la iglesia. Si usted llega al final de su lectura, observó todas las cosas y ahora llegó para entenderlo, cuando estás escribiendo tu resumen y de repente te das cuenta que escribiste algo que nunca se ha interpretado en la faz de la tierra, pues lo más probable es que deberías ir y revisar cómo llegaste a esa conclusión. ¿Qué es lo que dicen los demás creyentes, los demás teólogos, los demás estudiadores de la palabra? Porque es cierto que Dios puede hablar a cualquier persona hoy en día, pero lo más probable es que Dios está hablando de una manera constante y concisa a través de los demás creyentes también. Entonces, si el punto al cual usted llegó, nadie ha llegado a ese punto en la faz de la tierra, sería bueno comparar su respuesta con tal vez lo que han interpretado otros creyentes, ¿verdad? Sería un poco dudoso que hayamos descubierto algo nuevo nosotros solitos, ¿verdad? No que no sea posible, pero lo más probable es que no, ¿verdad? Muy bien, entonces, interpretación en acción. Perdón, no le di vuelta a la página ahí. Interpretación en acción. Aquí volvemos al pasaje que habíamos visto al final de observar las casas. Tal vez se acuerdan, aquí está. Tal vez se acuerdan que habíamos dicho Hechos capítulo 1, versículo 8 antes, y habíamos visto las varias partes, que empieza con un pero, dando a entender que hay algo antes de ello que es importante. También que hay un contraste en lo que viene con lo que decía antes. Luego habíamos visto los diferentes aspectos, que estaba hablando a los discípulos, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. No solo los grandes, sino todos los creyentes iban a recibir el Espíritu Santo. Ellos iban a recibirlo, o sea que ellos esperaban al Espíritu. El Espíritu venía a ellos el momento que ellos creían y aceptaban al Señor, ¿verdad? Y habíamos visto todas las diferentes partes. Entonces, en la parte de observación, vemos todas las palabras claves, las comparaciones, a los diferentes sujetos, los verbos que están presentes, si es pasado, presente, futuro, ¿verdad? Habíamos visto todas esas cosas. Ahora, usando este mismo texto, venimos a la parte de entender lo que habíamos leído. Entonces, volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces uno lee eso y uno dice, bueno, ¿cuál es el punto de ese texto? Pues tal vez la manera que lo pudieras entender, y no significa que todos van a tener las mismas palabras, por decirlo así, pero la idea probablemente va a ser la misma. El punto es que Jesús animaba a sus discípulos, prometiéndoles que enviaría al Espíritu Santo para que pudieran llevar el Evangelio a todo el mundo.
¿verdad? Ven que es como un pequeño resumen del punto que lleva a cabo aquí. Entonces, esto es lo que estamos entendiendo. Jesús quería animar a sus discípulos. Les decía que iba a venir el Espíritu Santo y el Espíritu los iba a empoderar para llevar la palabra de Dios al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica entender la palabra. Y también ahí al puro final de las hojas que ustedes tienen, notarán una hoja similar a esta, ¿verdad? Que tiene estas palabras, y estas son las diferentes partes, ¿verdad? Este es el observar. Entonces, digamos, usted está leyendo Hechos capítulo 1, versículo 8, y aquí en esta página usted va a empezar a escribir todas las cosas que observó. Noté que empezó con la palabra pero. Esto implica que había algo antes y que ahora algo diferente está sucediendo. Que ahora ellos van a esperar el Espíritu Santo. Jesús estaba con ellos y Jesús era lleno del Espíritu, pero ahora ellos iban a ser llenos del Espíritu. Y vemos luego que esto va a ser algo en el futuro. En el momento no tenían el Espíritu, pero Jesús les prometía que en el futuro serían llenos del Espíritu. ¿Quién los iba a llenar? Dios los iba a llenar. ¿Para qué? Para que fueran y llevaran la palabra a todo el mundo, ¿verdad? A Samaria, a Judea, a todo el mundo. Entonces vemos, ahí anotamos todo lo que estamos observando, las palabras, los verbos, todo eso. Luego llegamos a la parte de entender, y ahí es donde escribimos, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, el pequeño resumen del pasaje. Esto es para que ustedes lo lleven a casa y lo pueden usar como un guía, ¿verdad? Por decirlo así, no lo tienen que llenar ahorita. Y luego verán que en el otro lado de la página tiene traerlo de vuelta, que es el próximo paso que vamos a ver, y luego la aplicación. Entonces, con esta hoja pueden ir, sacarle copia o usarla como un guía para aplicar todo lo que estamos viendo hasta el momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de entender lo que significa el pasaje, hay que traerlo de regreso. Hay que ver cómo se relaciona lo que fue escrito hace 2000, 3000, 4000 años, cómo se relaciona eso a nosotros hoy en día. ¿Cuál es la meta? La meta es identificar las verdades eternas. Dios quiere decirte algo por medio de este pasaje, y ese algo que te quiere decir es verdad tanto para los hombres que vivieron hace 2000 años en su cultura, en su lugar, en su tiempo, y es igual de verdad hoy a pesar de mi cultura, mi lugar y mi tiempo, ¿verdad? Hay una verdad eterna dentro del pasaje, algo que Dios te quiere decir a ti y que puedes traerlo a este siglo y aplicarlo a este siglo y a esta cultura. Este es el principio teológico que se aplica a todas las personas en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, solamente porque lo dijeron en ese tiempo no significa que solamente aplica para ellos. Hay algo ahí que aplica para nosotros. Estábamos poniendo el ejemplo, creo que la semana pasada, un pasaje que dice, saludaos a todos con ósculo santo, ¿verdad? Que es saludaos a todos con un beso, básicamente, un beso santo. Y que hoy en día, obviamente, bueno, a veces se practica con mujer entre mujer, o con mujer y hombre se saludan con un beso en el cachete, ¿verdad? Que se ha vuelto algo cultural. Pero para ellos lo que está queriendo decir el apóstol en ese pasaje es, muéstrense cariño los unos a los otros, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. Asegúrense de saludarse, de despedirse, de mostrar que tienen un agrado los unos para los otros. Entonces la verdad, tal vez sacarla de eso, tal vez no significa que todos tenemos que saludarnos con un beso, sino que mostremos los unos a los otros que tenemos un amor genuino los unos para los otros. Y eso es algo que lo podemos aplicar hasta en nuestra cultura. ¿Cómo lo aplicamos? Con una sonrisa, con un sacudida de la mano, con un abrazo, como sea. El punto es, muéstrense amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos sacar la verdad eterna de un pasaje y aplicarlo después, aplicarlo en nuestras casas, en nuestra cultura, en nuestro siglo? Las pautas. La verdad eterna es bíblica, ¿verdad? Es algo que vamos a ver en la palabra, no es algo que vamos a sacar de algún otro lado. Viene de la palabra de Dios. La verdad eterna es compatible con el resto de la Escritura, es constante, no se contradice, ¿verdad? Y también algo, si Dios nos está mandando algo en el Nuevo Testamento,
va a ir constante con lo que esperaría Dios de nosotros en el Antiguo Testamento. El carácter de Dios se mantiene igual, su deseo para la humanidad se mantiene igual, así que la Escritura es compatible entre sí. La verdad eterna de la Escritura es compatible, no se va a contradecir de una parte a otra parte. La verdad eterna es eternal, pues eso lo dice en la misma palabra. En otras palabras, aplica tanto hace 2000 años como hoy, como en 2000 años y hace 6000 años, ¿verdad? La verdad es la verdad y no cambia. La verdad eterna es intercultural. En otras palabras, no es afectada por nuestra cultura. Solo porque la cultura cambia, no significa que la verdad de Dios va a cambiar también. La verdad eterna es aplicable tanto aquí y allá. En otras palabras, se puede aplicar sea en Costa Rica, sea en el Medio Oriente, sea en Asia, sea en Norteamérica. Hay una manera de aplicar la verdad en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la implicación en acción. ¿Cómo podemos sacar las verdades o la verdad o las verdades eternas de este pasaje? Porque un pasaje puede tener varias verdades en sí. Algunos ejemplos que pudiéramos considerar, y puede que encuentres más ejemplos en este pasaje, pero voy a compartir con ustedes al menos 4 verdades que aplican a toda la eternidad por medio de este pasaje. Número 1, el Espíritu Santo viene personalmente al pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que ir buscando el Espíritu Santo, ganándonos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando nosotros confiamos en Cristo. Él viene al pueblo de Dios. Eso lo vemos a través de la Escritura y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Número 2, el resultado del Espíritu Santo en la vida del creyente es testificar de Cristo. Entonces, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo, lo que eso va a producir en la persona es un deseo de compartir a Cristo con otros. Lo he dicho antes, si usted no tiene ningún deseo de que otros conozcan a Cristo, lo más probable es que no lo has conocido tú mismo. Porque recibir un regalo tan grande como la salvación, la vida eterna, una relación con nuestro Creador, debería crear en ti un cambio incomparable, un cambio diferente a todo lo que has experimentado en la vida, y debería causarte a ti querer compartir ese regalo con otras personas. Cuando uno recibe el amor de Dios, lo que va a resultar en nosotros es compartir el amor de Dios. Entonces lo que vemos es que Jesús iba a mandar el Espíritu Santo con el propósito que ellos llevaran la palabra a toda la tierra. ¿Y qué pasó? Cuando alguien era lleno del Espíritu, empezaba a proclamar a Cristo y el Evangelio. Eso lo vemos una y otra vez en la Biblia, y es algo que aplica hoy también. Cuando el Espíritu llena a alguien, esa persona va a compartir el Evangelio con otros. Número 3, el Espíritu Santo empodera a seguidores de Cristo. Les da el ánimo, les da las fuerzas para seguir adelante, les da hasta poder de Dios para hacer cosas que tal vez nunca habían hecho antes, ¿verdad? Y muchos dicen que, bueno, los milagros de Dios han cesado. Pues no es cierto. Dios sigue haciendo milagros. Tal vez no los vemos tan a menudo, tal vez es por falta de fe, pero Dios sigue sanando por medio de las oraciones de los creyentes. La oración del justo sanará al enfermo, ¿verdad? Dios nos da autoridad por medio de su Espíritu Santo de poder orar por otros, interceder por otros, tener el poder para sanar a otros, para hablar con la autoridad que Dios nos ha dado por medio de su palabra. El Espíritu Santo nos empodera, nos da dones espirituales para poder ejercer la voluntad de Dios en esta tierra, llevar a cabo y practicar lo que Dios quiere en esta tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos tanto en ese tiempo como hoy. Alguien que está siendo obediente a Dios y que está pudiendo perseverar a pesar de las circunstancias, está siendo empoderado por el Espíritu Santo, tanto en esos días como hoy. Y una cuarta verdad que vemos en esto es que el Espíritu Santo quiere el mundo para Cristo. Eso tampoco ha cambiado. Obviamente Dios quiere tanto hoy como hace 2000 años que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tanto como el Espíritu quería el mundo para Cristo en ese entonces, lo quiere para Cristo hoy. Y como le dije, puede que hay más verdades en ese pasaje, pero podemos ver
al menos 4 cosas que son verdad en ese tiempo y que son verdad hoy, que no han cambiado y que nunca cambiarán, y que lo podemos sacar de este pasaje, ¿verdad? Entonces hemos observado el pasaje, hemos entendido el pasaje, hemos sacado las verdades del pasaje, y aquí es donde viene la parte favorita de la mayoría de la gente, es ahora aplicar las verdades, ¿verdad? Como estamos diciendo al comienzo, muchas personas empiezan a leer e intentan aplicar lo que leyeron de una vez, sin ir por el proceso de observar, entender y relacionar lo que hemos leído. Pero ahora que tenemos la verdad, la interpretación de la palabra, podemos aplicarla a nuestras vidas. Las diferencias entre interpretación y aplicación. La interpretación se enfoca en el significado de lo que dice la palabra. La aplicación se enfoca en acción. ¿Cómo puedo poner en práctica lo que acabo de entender? La interpretación involucra un significado singular. Solo hay una interpretación de lo que dice el pasaje o la palabra de Dios. Pero la aplicación implica múltiples acciones, ¿verdad? Puede ser que no puede ser. Ninguno de nosotros va a tener la misma vida. Todos vamos a tener experiencias diferentes y un mismo pasaje puede ser de consuelo en un sinfín de experiencias y situaciones, ¿verdad? O puede darnos instrucción para diferentes aplicaciones en la vida. La interpretación del pasaje es una, pero su aplicación puede variar de persona en persona, de situación en situación, de lugar en lugar, ¿verdad? La interpretación es la misma para todos los cristianos. La aplicación es diferente para situaciones específicas de la vida. Dios quiere que entendamos una cosa en común, que tengamos unidad y seamos unánimes en el entendimiento de su palabra. Pero la aplicación de la palabra puede ser diferente en cada situación. La interpretación envuelve a acceder a la palabra. La aplicación envuelve a la palabra accediendo a nosotros. Entonces, interpretar la palabra es cómo podemos nosotros entrar en ella y entenderla a ella. Y luego la aplicación es cómo la palabra puede entrar en nosotros y cambiarnos a nosotros, hacer que nosotros más bien nos sometamos a lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, una interpretación requiere que nosotros entremos a la palabra, aplicación requiere que la palabra entre a nosotros y nos cambie a nosotros. La interpretación pregunta, ¿qué significa este texto? La aplicación pregunta, ¿cómo este significado se aplica a mi vida? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver 3 pasos para una aplicación bíblica responsable. Número 1, meditar en las verdades eternas. Por eso es importante seguir los pasos anteriores para poder llegar a las verdades eternas que habíamos visto hace un momento y poder meditar en ellas, asegurarnos que las entendemos y que las hemos visto y entendido, ¿verdad? Después de haber meditado en las verdades eternas, relacione estas verdades eternas con el día de hoy. Mire la verdad eterna en su situación original. Busque los personajes, los lugares, las relaciones, las ideas que fueron afectadas en aquella situación original. Esto lo vamos a ver con el mismo ejemplo de Hechos 1 y 8 en un momento. Pero note cuáles son los detalles que están relacionados en el pasaje original. Luego, identifique una situación contemporánea paralela a la situación original. Una situación en el día de hoy en el cual estas verdades pudieran aplicarse a una situación del día de hoy. ¿Cómo vamos a buscar esas situaciones? Pues busque elementos claves, la gente o los lugares que podrían ser paralelos aquí. En el caso de Hechos capítulo 1, 8, lo vamos a ver en un momento, pero Jesús, el Espíritu Santo, discípulos de Cristo, diferentes lugares en el mundo. En el caso de hoy, sabemos que Jesús está presente, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos discípulos del Señor Jesucristo y hay diferentes lugares alrededor del mundo. Entonces, en un momento vamos a ver cómo aplicamos eso a la vida contemporánea. Y número 3,
dice practique la verdad, relacione la verdad eterna específicamente a esa situación contemporánea y luego practique la verdad eterna. Vamos a usar un ejemplo. Había mencionado anteriormente tal vez uno de los versículos más sacados de contexto de la Biblia a través del mundo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Entonces, entendamos primero el contexto de este pasaje. Primero que todo, ¿quién es el autor? El que nos está escribiendo este pasaje es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este momento está encadenado, está en prisión y él está escribiendo eso. Está pasando por tiempos difíciles. El propósito de Pablo, los lectores de este pasaje, Pablo está intentando animar a los creyentes que están en Filipo, ¿verdad? Y mostrarles que él está firme en la fe. También si vamos al contexto del texto que está antes de este pasaje, vemos esto. Dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces vemos que Él está mostrando que primero que todos los de Filipo han sido generosos con Él, han querido ayudarlo con Él, tiene una buena relación con esos. Pero vemos en el contexto que Pablo está hablando de tener contentamiento a pesar de las circunstancias actuales en las que está viviendo. Entonces, al haber visto esto y al haberlo analizado, entendido, viendo el contexto, saquemos alguna verdad eterna de Filipenses 4:13 y su contexto. La verdad eterna pudiera ser creyentes pueden estar contentos en varias circunstancias porque Cristo da fuerza en toda circunstancia. Entonces, ¿cuál es la verdad de Filipenses 4:13? No es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque Cristo me lo permite. Yo no voy a poder brincar de un edificio y que se me crezcan alas para poder volar hasta donde... Ese no es el contexto, ¿verdad? Esa no es la verdad. La verdad eterna es que a pesar de las circunstancias, un creyente puede estar contento porque Cristo nos da contentamiento, ¿cuál es la palabra? Contentamiento, sí es. Contentamiento bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Ahora, habiendo visto las verdades o la verdad eterna del texto, empecemos a analizar los elementos del texto. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos un cristiano, el apóstol Pablo. Vemos circunstancias difíciles. Pablo está en prisión, está encadenado, ha pasado hambre, ha pasado escasez, también ha pasado bien y mal, ¿verdad? Pero está en una circunstancia difícil a causa de su relación con Cristo. Eso es importante, ¿verdad? Pablo no está en la prisión porque hizo algún crimen. Pablo está en la prisión porque él profesaba a Cristo y el mundo lo odiaba, entonces lo metieron a la cárcel. Entonces vemos a un cristiano padeciendo una circunstancia difícil por causa de su relación con Cristo y que Cristo en medio de todo eso le da fuerza para seguir adelante. Entonces, esos son los elementos del texto. Ahora, les voy a dar un mal ejemplo de cómo pudiéramos intentar interpretar y aplicar este texto. Digamos que hay dos equipos de fútbol, ¿verdad? Y el capitán de cada equipo es un cristiano. Entonces, ambos capitanes son cristianos y ambos cristianos están buscando fuerza en Cristo para ganar el partido. Y ambos capitanes le empiezan a animar a su equipo diciendo, miren, nosotros somos cristianos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, por eso vamos a ganar este partido. ¿Cuál es el problema?
Los dos equipos están diciendo los mismos. Entonces ahora, o Dios va a tener un problema o ellos van a tener un problema, ¿verdad? Porque cómo Dios va a conceder eso o cómo ellos van a poder salir adelante, el problema es que ellos han malinterpretado la Escritura. Porque al final del día, alguien va a salir de ahí perdiendo o empatando, que al final del día ninguno hubiera ganado, ¿verdad? Entonces, esa es una mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo podemos saber? Veamos los elementos. ¿Cuáles son los elementos originales? Un cristiano sufriendo por causa de su fe y Cristo dándole fortaleza para superar o para transversar esa circunstancia difícil. En este caso, tenemos cristianos, está bien, pero no están pasando un tiempo de dificultad por causa de su fe y no están necesitando de Cristo para superar esa dificultad porque no existe la dificultad. Entonces, lo más probable es que ese pasaje no aplica a esa situación, ¿verdad? Faltaban elementos, faltaban creyentes sufriendo por causa de su fe. Ahora, obviamente eso está fuera de contexto, pero quiero darles un ejemplo donde se pudiera aplicar este texto. Imagínense a una madre soltera que viene a Cristo, ¿verdad? Una madre que viene a Cristo, su esposo la deja porque ha confiado en Cristo, la deja con sus hijos y el esposo no quiere nada que ver con esa madre que se ha vuelto cristiana. El esposo quiere seguir disfrutando la vida y se va. Entonces tenemos a una madre soltera que ha venido a Cristo, ha confiado en el Señor y ha quedado sola con sus dos hijos. El esposo la abandonó, ella y sus hijos, y casi no tienen finanzas, no tienen manera de poder sobrevivir. Está luchando por ser una buena madre soltera, buscando trabajo, haciendo todo lo posible para mantenerse a sí misma, a sus hijos y a su casa. Entonces, ¿qué tenemos? A un creyente que está sufriendo por causa de su fe y está buscando fuerza en el Señor para seguir adelante. Tenemos todos los elementos claves que aplicaban a este texto, que aunque la situación es completamente diferente, aplica directamente a la situación que está viviendo esta madre. Como madre soltera, ella todo lo puede en Cristo que la fortalece. Ella puede seguir adelante, ella va a encontrar trabajo, ella va a recibir ayuda del Señor porque ella ha confiado en su Señor y el Señor es la que la va a llevar a través de esta dificultad, de esta prueba, con el propósito que Él tiene para ella. Y ella sabe que ella puede superarlo porque tiene a Cristo de su lado, ¿verdad? Entonces vemos que no es simplemente alguien queriendo ganar un partido de fútbol o queriendo escalar una montaña, ¿verdad? Es alguien que está sufriendo por causa de su fe, pero a pesar de sus circunstancias, Cristo está a su lado y ella encuentra su fuerza en Él, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo se aplica fuera de contexto, cómo se aplica dentro del contexto, y una de las partes claves es analizando cuáles son los elementos del texto y comparándolo a los elementos de un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora imaginémonos que nosotros pudiéramos empezar a analizar, estudiar, entender, sacar las verdades y aplicar las verdades a nuestra vida de la manera que lo estamos estudiando, ¿verdad? Si todos nosotros empezáramos a estudiar la Biblia de esta manera, imagínense el cambio que va a hacer no solamente aquí, pero en nuestra comunidad, en el mundo a nuestro alrededor. Entonces, espero que después de esta reunión, de estas reuniones, lo que hemos entendido de la Biblia, podemos entenderlo, estudiarlo, sacar las verdades y empezar a aplicarlo, ¿verdad? Necesitamos también ir a predicar y compartir todo lo que hemos estudiado. Dice 2 Timoteo 3:14 y al 4 al 2, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez. Conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos
te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Todo lo que sabemos por medio de esto es que nosotros no solamente tenemos que aprender, entender y aplicar la palabra a nuestras vidas, tenemos que también enseñarla a otros, llevar la palabra a otras personas. Nosotros estudiamos la Biblia para poder compartir la Biblia, ¿verdad? Es el propósito con el cual Dios nos quiere usar. Entonces, para la aplicación, hay 5 preguntas que podemos hacer al texto para ver cómo la podemos aplicar. Y puede que el texto no responda todas estas preguntas, pero si al menos transversas todas las preguntas, vas a encontrar alguna aplicación para el texto. Pregunta número 1, ¿quién debo ser? Cualquier aplicación del texto depende de Cristo en usted. ¿Cómo es que este texto debería cambiarme a mí? ¿En quién debería convertirme este texto? Sabemos que la palabra de Dios se aplica a nosotros para que sea Cristo el que obra en nosotros. ¿Cómo debo pensar? ¿Verdad? Necesitamos aprender a pensar de una manera cristiana. Dice cristianamente, no sé si es una palabra. Necesitamos aprender a pensar cristianamente. ¿Cómo debe el texto cambiar nuestra manera de pensar? ¿Verdad? Antes pensábamos así, leímos algo debe de cambiar, o estuve pensando bien todo este tiempo. Deja que el texto haga esa obra en nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algún pecado que tengo que evitar? ¿Algún verso que debería memorizar? ¿Alguna promesa que debería reclamar? ¿Alguna oración que debería repetir? ¿Algún mandamiento que debería obedecer? ¿Hay una condición que cumplir? ¿Hay un reto que enfrentar? ¿Verdad? La aplicación se trata de poner lo que aprendimos en acción. ¿Qué debo hacer después de haber leído este texto? ¿A dónde debo ir? Toda la Escritura está diseñada para ser entendida en el contexto de la misión. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el propósito de Dios al darnos su palabra es que nosotros llevemos la palabra a otros. Esa era la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. Ve a todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El propósito que Dios había dado a sus discípulos era llevar la palabra. Entonces, cuando leemos el texto, nos podemos preguntar, bueno, ¿a dónde debo ir? ¿Dónde me está llamando el texto? ¿A quién voy a enseñar? La mejor manera de aprender es pasar a otros, y de esto se trata el hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, la mejor manera para aprender lo que dice la palabra es enseñando la palabra. Porque si tú te vas a dedicar a enseñar la palabra, deberías estar bien seguro de que entiendes lo que dice la palabra, ¿verdad? No lo vas a tomar levemente. Entonces, la mejor manera de aprender es dedicarte a enseñar. Busca a alguno de tus hijos, a tu hermano, a tu familiar, a alguien que esté dispuesto a escucharte, y empieza a compartirle la palabra. No digo que necesitas ser un experto en toda la palabra antes de poder empezar a hacer esto. Simplemente toma un pasaje. Hechos capítulo 1, versículo 8. Empieza a observarlo, empieza a entenderlo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplico? Y ahora lo enseño a alguien más, ¿verdad? Pueden ser pasajes pequeñitos y así pueden empezar, ¿verdad? Entonces, si nos imaginamos a todos nosotros, que somos tal vez unas 30 personas que estamos aquí, creo que más o menos unas 30 personas, si tomáramos todo esto y empezáramos a ir a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y empezáramos a enseñarles lo que estamos aprendiendo por nuestro estudio en la palabra, imagínense cómo se va a dispersar la palabra a través de la comunidad y del mundo, ¿verdad? Recuerden que parte del propósito desde que empezamos, yo les dije muy claro al comienzo, que la razón por la que les quiero enseñar a estudiar su Biblia es para que puedan enseñar la Biblia, ¿verdad? No significa que van a tener que predicar desde aquí. Predicar no es para todos, ¿verdad? Pero sí significa que deberías tener el propósito de que otros conozcan la palabra. Y la única manera de poder ser útil en eso es conociéndola tú mismo, ¿verdad? Así que necesitamos aprender a estudiarla. Muy bien, entonces hagamos la aplicación en acción con Hechos 1,
versículo 8, y con esto terminamos por hoy. Hechos 1, capítulo 8. Bueno, no lo tengo ahí, pero tal vez se acordarán. Ya lo hemos visto 2 veces hoy, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hemos visto las verdades eternas de este texto. Ahora entonces saquemos los elementos claves de este texto. En Filipenses 4:13, ¿cuáles eran los elementos? Un cristiano que está pasando por una situación difícil a causa de su fe y que encuentra su fuerza en Cristo para superar la prueba. Ahora, los elementos claves en Hechos capítulo 1, versículo 8 pudieran ser estos. Personajes, ¿verdad? Jesús, el Espíritu Santo, los seguidores de Cristo, esperando el Espíritu Santo. También vemos otros elementos que son Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Sabemos que Jesús estaba ahí, le prometió a sus seguidores que recibirían el Espíritu Santo y los mandó a estos lugares. Ahora entonces identifiquemos alguna situación hoy en día donde podamos encontrar tal vez elementos similares o estos elementos claves. ¿Qué tal si vemos esta misma reunión? Todas las personas que están aquí. ¿Qué tenemos en la reunión? Tenemos seguidores de Cristo, que obviamente los que han confiado en Cristo ya han recibido el Espíritu Santo. Entonces vemos un punto clave ahí. En el primer pasaje, habían seguidores de Cristo y estaban esperando el Espíritu Santo. Hoy tenemos seguidores de Cristo que ya hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuál es otro elemento? Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo está presente, ¿verdad? Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí, está morando en nosotros que hemos creído. Y otro elemento es el resto del mundo. Tal vez no estemos en Samaria o Judea o Jerusalén, pero estamos en otra parte del mundo. Entonces, habiendo analizado los elementos, viendo los elementos en común, podemos escribir cómo las verdades eternas de Hechos 1:8 afectan el escenario que acabamos de ver. ¿Cómo afectan entonces las verdades eternas? Pues nosotros, como seguidores de Cristo, podemos saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a testificar a Cristo a todo el mundo. Esto aplica a nosotros hoy, ¿verdad? ¿Cuáles eran las verdades eternas que vimos anteriormente? Que el seguidor de Cristo iba a recibir el Espíritu Santo iba a empoderarlos a los seguidores de Cristo, y eso los hacía testificar el nombre de Cristo, y era porque el Espíritu Santo quería el mundo para Cristo. Eran los cuatro verdades que habíamos visto. Ahora vemos que nosotros somos seguidores de Cristo, por fe en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo debería hacer que nosotros queramos testificar el nombre de Cristo. ¿A dónde? A donde sea que estemos, a donde sea que vayamos, aquí mismo en Costa Rica. Entonces la verdad que aplicaba para los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, aplica para nosotros hoy también. Y entonces hacemos las 5 preguntas finales que habíamos visto en la parte de aplicación. ¿Quién debo ser? ¿Cómo debe la palabra cambiar mi manera de ser? Pues debo de ser lleno del Espíritu Santo, caminando en su poder diariamente. Estar lleno del Espíritu Santo no es algo que deberíamos estar eligiendo. Hoy siento que quiero estar lleno del Espíritu Santo, pero mañana. No. Estar llenos constantemente del Espíritu, caminando en su poder diariamente, dependiendo de Él siempre, buscando su propósito siempre. ¿Cómo debería cambiar mi manera de pensar? Debo pensar de mí mismo como un testigo de la gloria de Cristo. Ya no pensar nada más en las cosas mundanas, solo pensar en el entretenimiento, en el trabajo, o en lo que voy a comer hoy, o lo que comí ayer, o lo que me gustó de tal serie o de tal partido. No, ahora mi manera de pensar debería estar más enfocada en la misión que Cristo me ha dado como su seguidor y como testigo de su gloria, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo confiar en el Espíritu de Dios para utilizarme para sus propósitos.
en la vida. Es verdad que predicar a Cristo puede ser un poco incómodo a veces. Nos hace salir de nuestra comodidad, ir y hablar con personas que no conocemos, cómo van a reaccionar, qué si se enojan, qué si me golpean, qué si hacen tal y tal cosa, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Espíritu Santo, que Él haga la obra por medio de nosotros. ¿Y sabe qué? Si alguien los persigue por causa de Cristo, bienaventurados sois, dice Mateo capítulo 5, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? ¿A dónde debo ir? Es la próxima pregunta. Pues hasta lo último de la tierra, a todo lado y a toda persona. Cristo nos ha mandado a toda persona. El mejor lugar para empezar, aquí mismo, con sus vecinos, con su familia, con su comunidad. Si usted siente que Cristo te está llamando a otro país para predicar el Evangelio, pues ora mucho al respecto, pídele guianza y sabiduría de Dios, pero obedece lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, ¿verdad? Pero lleva la palabra a donde sea que vayas. ¿A quién voy a enseñar? Familia, amigos, vecinos, grupos pequeños, la iglesia, trabajadores. Hay un sinfín de lugares, un sinfín de personas que yo puedo compartir la palabra y puedo enseñarles lo que he aprendido, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo después de haber entendido la palabra, viendo las verdades que salen de la palabra, podemos aplicar la palabra en nuestra propia vida. Y todo eso lo sacamos de un solo versículo. La Biblia está llena de versículos con más profundidad y significado. Y si todos nos dedicáramos a estudiar la Biblia fervientemente, profundamente, les aseguro que va a haber un gran cambio en esta comunidad y en las áreas que nosotros vivimos, con las personas que interactuamos de día a día, ¿verdad? Entonces, esa es la parte 1 de cómo estudiar la Biblia. Solo hay 2 partes. La segunda parte se enfoca más en lo que son los géneros de los diferentes libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces hay cartas, hay profecías, hay sabiduría, hay poesía, hay narraciones, hay parábolas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de géneros y lo que vamos a ver en la segunda parte es cómo leer los diferentes tipos de géneros para poder interpretarlos de la manera correcta, ¿verdad? Porque a veces Jesús daba una parábola y no significa que tenemos que seguir al pie de la letra lo que está sucediendo en la parábola, sino que hay una moraleja al final de la parábola. Entonces, ¿cómo leemos la parábola? Lo leemos con el propósito de entender cuál es el mensaje que Cristo quiere dar por medio de esa parábola, ¿verdad? Cuando leemos de David y Goliat, no significa que tenemos que ir con una onda y una piedra, o 5 piedras con nosotros en todo momento, por si llega un gigante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de eso? Es ver cómo Dios obró por medio de David. David no fue el que ganó la batalla, Dios ganó la batalla utilizando a David, ¿verdad? Entonces, viendo la narración, no significa ni siquiera significa necesariamente que las personas que estamos leyendo en esa narración deberían ser nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Había muchas personas que hicieron cosas buenas en la Biblia, pero su vida no era perfecta. Gedeón, uno de los jueces del libro de los jueces, fue un hombre que dudaba una y otra vez de lo que Dios quería para él. Y eventualmente obedeció a Dios y Dios llevó una gran victoria por medio de Gedeón. Pero ¿qué pasó? Después de muchos años, Gedeón llevó a su familia a la idolatría y al resto de Israel también. Entonces, es verdad que Gedeón a veces es considerado como uno de los héroes de la Biblia, pero fue un hombre muy malvado al final de su vida, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta todo el contexto, la razón por la que Dios nos ha dado eso y ver el contexto más allá de lo que estamos viendo. Entonces, por eso, en la segunda parte vamos a entrar a lo que son los géneros de la Biblia.